Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La porción que hemos leído es bastante conocida porque la tenemos de hecho en cada evangelio, ¿verdad? Hay diversos pasajes paralelos que va a ser necesario que leamos para que recordemos todo el cuadro. Solamente como nota introductoria, a veces cuando uno lee Juan 13, uno sí se pregunta, ¿en qué momento entonces pasó la cena, verdad? Recordemos que habían 2 posturas, unos que dicen que esta cena fue otra cena, y no la cena en la cual, válgase la redundancia, el Señor instituyó la cena del Señor. Nosotros viendo que básicamente teniendo el enfrentamiento o el diálogo, mejor dicho, de Jesús con Judas, cómo lo confronta diciéndoles que va a haber uno que lo va a traicionar, también de que el hecho de que Jesús, después de lavar los pies, enseña acerca del servicio, y que nosotros sabemos que en los otros evangelios ellos luego habían discutido de quién sería el mayor en el reino. El hecho de que también se le anuncie la traición a Pedro, que hoy vamos a estudiar, nos hace ver de que más bien uno debería inclinarse a pensar de que estamos hablando de una misma cena. Sin embargo, uno dice, ¿y en qué momento pasó, verdad? Porque Juan 13, entonces, llama la atención, no nos presenta las palabras de Cristo instituyendo la cena del Señor. Hay algunos que dicen que ocurre al final, o sea, en ese intervalo que no se narra entre el 13 y el 14, o sea, que puede haber ahí alguna pausa. Realmente, como veremos en los demás, a leer más bien da la impresión que cuando ya el Señor le dice esto a Pedro ya ha pasado, porque vamos a leer y cuando hubieron cantado el himno. Y cuando cantaron el himno fue después de que ya habían compartido los alimentos. Por lo que yo más bien me inclinaría que entre el 35 y el 36 debe ser ese espacio en el cual se instituye la cena. Recordemos que ya sabemos que se dio aquel momento cuando él le daba el pan a Judas y todo. Entonces ellos estaban ya habían tenido esa comida previa y Jesús posiblemente en ese momento lo hizo. En todo caso, no es un detalle que debiera ocuparnos mucho el tiempo, simplemente tener presente de que entre el 13 y el 14, o sea, y claramente en el capítulo 13, es también cuando la cena es instituida. Entonces leamos los pasajes paralelos para tener el cuadro completo de lo que fue este diálogo entre Jesús y Pedro, aunque veremos también, los demás discípulos también llegaron a responder y a decir cosas al respecto. Vamos primero entonces a Mateo 26. En Mateo 26 buscamos el versículo 31. En el versículo 30, ¿verdad? Mateo 26, 30 dice, cuando hubieron cantado el himno. Y eso claramente es después de que la cena es instituida y entonces se da el diálogo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. También vamos a Marcos capítulo 14. Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, aun antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía,
si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y finalmente Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que hay elementos claramente comunes y hay pequeños detalles que cada evangelio nos aporta, que nos da el cuadro completo. En el caso de Juan, que es donde nos vamos a centrar, vamos a ver entonces primeramente la narrativa y después de ahí algunos puntos que podemos derivar de este anuncio. Ya luego eventualmente veremos cuando la traición se consumará. Dice de nuevo Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Lo que vemos acá claramente nos muestra que el Señor le está diciendo a Pedro que llegará el momento en que ya no van a estar con él. ¿Cuándo sería ese momento? No solamente por lo que iba a ocurrir en unas horas, cuando el Señor iba a ser arrestado, sino que ya después de eso la relación de ellos cambiaría. ¿Por qué? Porque Jesús, una vez resucitado, como de hecho también le dijo, ¿verdad?, en uno de los evangelios, cuando haya resucitado, o sea, le dice a Pedro: tú me negarás, pero después que yo haya resucitado. Ahí también se los volvió a decir, pero sabemos que ellos no entendieron hasta cuando en efecto vieron a Jesús resucitado. Aún cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos por algunos días, ya la relación no era la misma. Jesús ya estaba glorificado, su cuerpo ya era glorificado. Y después ascendería y ya no estaría de esa manera como habían estado acostumbrados, ¿verdad? Siguiéndolo a él por las ciudades, viéndolo realizar milagros y predicar la palabra. Esa tarea luego ya le correspondería a ellos, anunciando que en efecto Jesús era el Mesías y que había muerto y resucitado al 3er día. La relación va a cambiar. Y claramente entonces cuando Jesús le dice: a donde yo voy, se está refiriendo es al cielo. Ahí es donde yo estaré. Pero vemos que el Señor entonces le anticipa una promesa, ¿verdad? No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Si entendemos entonces que Jesús está diciendo que va al cielo, a la vez le está diciendo a Pedro: llegará el momento, Pedro, en que tú morirás, pero cuando mueras estarás conmigo. Ahora, claramente Pedro no lo está entendiendo, ¿verdad? Porque él le dice: pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Como vemos en uno de los evangelios, Pedro todavía estaba pensando como el hecho de seguirlo hasta la cárcel. O quizás Pedro luego entendiendo que Jesús se estaba refiriendo al hecho de morir. Entonces aquí vemos cómo él se envalentona, por decirlo de alguna manera, y dice: Señor, yo daré mi vida por ti. Y en los otros evangelios lo confirma aún más, aunque los demás, ¿verdad? Pero yo no, yo daré incluso mi vida. Jesús claramente tiene que enfrentar a este siervo y decirle: tu vida pondrás por mí. Y le anuncia que ese canto del gallo le mostraría no solamente en qué momento iba a ocurrir, es decir, el canto del gallo, bueno, obviamente hay gallos que tienen horarios diferentes, pero en general lo que está dando a entender es que iba a darse en ese espacio entre 2 y 3 de la mañana. Es decir, Pedro, esto va a ocurrir muy pronto. O sea, son horas y yo se lo estoy diciendo. Que lo estoy diciendo solemnemente. Vemos que en uno de los evangelios le dijo: Simón, Simón. O sea, cuando nosotros vemos un nombre que se repite, eso es claramente para llamar la atención de la persona. O sea, esto que le estoy diciendo, tómelo en cuenta. Esto es muy importante, tenga cuidado, preste atención.
Simón, Simón. Así se lo llegó a decir. Y obviamente el canto en sí mismo sería un recordatorio. Para cuando ya veamos la tradición misma, nosotros leeremos. O sea, cuando escuchó el canto, ¿de qué se acordaría? De las palabras de Jesús. ¿Qué podemos nosotros ver aquí? En primer lugar, debemos ver de que había una sinceridad de parte de Pedro. Nosotros no podemos acusar a Pedro de que estaba siendo deshonesto. Sin embargo, podemos decir a la vez que esta sinceridad fue insuficiente. En la vida cristiana hace falta más que ser simplemente sincero, en el sentido de las buenas intenciones. Pero hay que tenerlo claro, o sea, Pedro en ese momento estaba convencido de que él no sería uno de los que dejaría al Señor. Señor, aunque los demás se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque los demás te dejaren, yo no te dejaré. Mi vida, yo la pongo por ti. Aun si me fuera necesario morir por ti, yo lo haré. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debe tener presente. Si en este momento se nos preguntara hasta dónde está usted dispuesto a llegar, yo sé que si usted ha sido salvado por el Señor, todo creyente genuino debe decir, yo no voy a negar a mi Señor. Sin embargo, el fuego de la prueba nos va a demostrar a nosotros en ocasiones que nuestra fe no es lo fuerte que nosotros pensábamos. Que si hay una razón por la cual nosotros no hemos caído es porque el Señor nos ha guardado. Como veremos en un momento más claramente. El punto es ese. La sinceridad es necesaria. Claramente eso tiene que prevalecer en el pueblo del Señor. La verdad, la honestidad. Pero lo que hay que reconocer es que esa sinceridad de labios vale de poco si no está entonces respaldada por esos hechos, ¿verdad? Como también veíamos la semana pasada. Hijitos míos, no amemos, ¿verdad? Solamente de lengua, de palabras, sino que amemos en hecho y en verdad. De nuevo, alguien puede ser muy sincero en decir de que puede tener aprecio por alguien, pero como decíamos, vendría a ser una gran contradicción que alguien diga que ama a alguien y no quiere estar con esa persona, que ama a alguien y realmente no le auxilia en sus necesidades, no sale a la defensa o al cuidado de la persona cuando lo requiere. Entonces, esos hechos, vienen a poner en entredicho las palabras, por más sinceras que hayan sido en el momento. Pero Pedro, pensemos bien, que este siervo no estaba siendo realmente hipócrita. Voy aquí a ponerme delante de los demás como el que sí está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, pero yo sé que en el fondo, apenas se presente la ocasión, yo lo voy a dejar. Eso no es lo que los evangelios nos presentan a nosotros. Lo que nos presenta es que este hombre, aunque fue sincero, no tomó en consideración la advertencia que el Señor le dijo. Que en el momento que le dijo que le iba a negar, Señor, si es así, ¿cómo puedo evitar esto? O Señor, no quiero que tal cosa acontezca. Me has mostrado mi debilidad. No, otro tipo de reacción. El asunto es que más bien vemos que, y más insistentemente decía, ¿verdad? Es lo que vemos. Por lo tanto, a la vez que podemos notar una sinceridad en este hombre, hay que decir que claramente también hay un orgullo en él. Hay una jactancia que no le deja ver que el Señor le está amonestando. Pedro, esto es lo que va a acontecer. No. Aunque los demás, yo no. El orgullo no le estaba dejando ver cuál era su condición y cuál era la razón por la cual él podía o perseverar o caer, aunque los demás se escandalicen. ¿Cuántas veces podemos pensar nosotros, cuando el Señor trae una disciplina a la iglesia y el quebranto que viene a nosotros, pero al escuchar lo que consideramos necesario compartir a la congregación de la situación que ha ameritado que el caso se tenga que presentar, alguno más bien pudiera pensar, pero ¿cómo ese hermano pudo pecar de esa manera? En lugar de uno considerarlo, Señor, guárdame a mí de pecar contra ti de tal manera. Esa es una reacción orgullosa, ¿verdad? Que piensa, yo nunca. Y el otro reconoce humildemente que si no fuera de nuevo por ese cuidado del Señor,
cometería lo mismo. Uno no tiene que pensar, bueno, si él cayó, yo también voy a caer. No, el Señor le puede guardar a usted de pecar contra él de tal manera. El asunto es eso, es que le haga ver su dependencia de, Señor, yo no quiero. Pero Pedro no estaba escuchando. Pedro no estaba entendiendo. No estaba entendiendo que el Señor le estaba diciendo, Pedro, ahora no. O sea, ahora usted me está diciendo que va a dar su vida, pero entienda que no va a poder seguirme ahora. Corresponde que yo sea el que dé mi vida por ustedes. Mi vida pondré por ti. O sea, Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. De cierto, te digo que no cantará el gallo. Y es que vean, es, como les digo, o sea, saber que fue ese tiempo que se le menciona, cuando el gallo cantara, que iba a ser algo tan cercano. De nuevo, no es que pasó mucho tiempo y Pedro ya se empezó a descuidar un poco, estaba confiado. Y bueno, eso el Señor se lo dijo hace tanto tiempo que seguro se le había olvidado, que el Señor le había anunciado que tal cosa iba a suceder. No, o sea, estamos hablando de horas de diferencia. De nuevo, ¿quién podría decir que en alguna ocasión, habiendo salido del culto, habiendo escuchado una predicación respecto a un punto particular y se sale convencido de esto es lo que debo hacer y llega a la casa y peca en esa área? Maridos, amad a vuestras mujeres y hay una discusión en el hogar en esa noche. Somos confrontados con respecto al chisme en medio de la congregación y en la noche pues llega un mensaje y se empieza a presentar y cuando se ve está contando cosas que no debe hacer. Ya sea por teléfono o mensajes ahora que es esa facilidad. El medio es lo de menos, es el acto. Y así podemos seguir enumerando cosas. Y habiendo salido. O sea, por algo luego Santiago más adelante nos va a tener que decir a nosotros, o sea, sean hacedores de la palabra, porque el que no la hace es como el que, ¿verdad? Está frente al espejo, se ve, da media vuelta y se le olvida cómo era. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Bastante claro. Ahora, los espejos en aquel entonces no eran ni como los que tenemos ahora. Realmente la imagen era un poco más difusa. Y sin embargo, aún hoy, a muchos, ¿cuántos no les pasa? O sea, se ven y realmente se dan media vuelta y les entra la duda. Realmente me fío más las mujeres, ¿verdad? Con el caso del maquillaje. Pero si se afeita, qué sé yo, y si me lo hice bien, ¿verdad? Y se regresa. Ha olvidado prontamente. Entonces, de nuevo, yo sé que a veces muchas cosas, y porque nosotros sabemos lo que va a pasar con Pedro, se nos puede parecer un tanto chistoso. Ahora, que Pedro más determinado, pero nosotros sabemos lo que va a pasar. Pero de nuevo, el asunto es con nosotros. O sea, tenemos que ver que nuevamente, si nos llamamos discípulos del Señor, recordemos a quién le pasó esto. Le pasó a un discípulo del Señor que estuvo realmente honesto en su intención, pero a la vez con un orgullo que lo cegó, que no le permitió ver realmente que no era nada sin el Señor que le preservara. Sabemos, ¿verdad?, que al final de cuentas Pedro sí va a negar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace diferente lo que hizo Pedro? Y de nuevo, y es aquí donde tenemos que nosotros recordar, y todos decían lo mismo, ¿verdad?, porque estamos centrándonos en él, pero recordemos que los otros evangelios nos confirman que los demás estaban. Yo no te voy a... Pedro es mi hombre, eso es lo que está diciendo, eso yo también, Señor. Pero al final también cayeron de la misma manera. ¿Cuál es entonces la distinción entre estos que salieron corriendo cuando llegaron por Jesús y Judas, que lo que hizo fue llamar a las autoridades para que llegaran por él? Uno de los pasajes claves para entender este evento, sin duda lo tenemos precisamente en Lucas capítulo 22. Nos regresamos al Evangelio de Lucas. Versículo 31 dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué nos dijo Juan en el Evangelio respecto a Judas? Que también involucra a Satanás. Entró en él, ¿verdad? Regresemos a Juan 13 un momentito. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase. Vean, eso fue obra del diablo también, que estaba ahí. Judas es responsable, pero claramente el enemigo estuvo ahí para que esto sucediera también. ¿Y qué dice el Señor respecto a los demás? Y en particular respecto a Pedro. Satanás os ha pedido. O sea, ese os es plural. Satanás los ha pedido, si lo ponemos en la forma verbal como lo usamos aquí en Costa Rica. Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Lucas 22:31. Los ha pedido. Vemos que entonces Satanás no hizo, en ese sentido, no fue que simplemente se fue por Judas, se fue por todos, pero Judas fue el que en última instancia traicionó a Jesús. Nosotros no tenemos más detalles, salvo lo que el Señor nos dice aquí, pero sí nos recuerda otros incidentes muy conocidos, lo que tenemos en el profeta Zacarías, respecto a Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, y muy en especial también a Job, ¿verdad? En el capítulo 1, que sale retando, ¿verdad? Dios, Job te sirve porque tú le has dado todo. Quítele las posesiones para que vea cómo renegaría, cómo blasfemaría. Y sabemos que Dios extiende un permiso. Hay que entender, ¿verdad?, que en última instancia Dios es el soberano. El diablo no pudo hacer más de lo que Dios le permitió al diablo hacer en la vida de Job. El Señor le dijo: he aquí, todo está en tus manos excepto su vida, no la puedes tocar. Y Satanás, en efecto, no tocó la vida de Job, no pudo. Llegó hasta donde el Señor le permitió llegar. Entonces, este zarandeo que está diciendo ahora Jesús en Lucas es claramente una acción violenta. Podemos compararlo con algo quizás más familiar para nosotros. Willy, se me está olvidando. La zaranda es, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Para la arena. Sí, La bueno, zaranda. entenderá, hace años de eso. Entonces, está alguien con la zaranda y usted lo que quiere es filtrar, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso? Es una acción con fuerza, ¿verdad? Usted tiene que agitar. Bueno, entonces es algo similar. Usted puede imaginarse aquí a la mujer que necesita separar realmente la paja y la basura para quedarse con el trigo. No, era un ataque violento de parte de Satanás. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero en el versículo 32 es ese bendito consuelo que está tanto para la vida de Pedro como para nosotros los creyentes. Pero yo he rogado por ti. Sí, Pedro fue sincero, pero también fue orgulloso. Y la diferencia al final de cuentas no estuvo en que Pedro tuvo las fuerzas para levantarse después de haber negado al Señor. No, la diferencia estuvo en que Jesús oró por Pedro, de que Jesús ora por los suyos. Y llegará el momento que lleguemos a Juan 17 y veremos esa oración que se llama esa oración sacerdotal de Cristo, diciendo: pero no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús orando por los suyos, no solamente los 12, sino también por todos los que creerían en los siglos que vendrían, y así hasta el día que Jesucristo regrese por su pueblo. Yo oro por los míos. Esa es la gran diferencia. Es una oración trascendental, porque precisamente la oración del Señor fue para que tu fe no falte. ¿Cómo pudo haber estado este hombre después de haber dicho: yo daré mi vida, y después estar diciendo: yo no lo conozco, no lo conozco, no sé de quién me hablan? No, pero su forma de hablarlo era: yo no lo conozco. Están equivocados. Pero usted no fue el que le cortó la oreja. Yo no sé de qué me está hablando, yo no conozco a tal hombre. Y en algunos evangelios se nos narra la reacción de Pedro hasta como hablando, ¿verdad?, groseramente. Le falló a Jesús.
Luego en la tradición leeremos, ¿verdad? Cuando tengamos que comparar en los paralelos, o sea, hay un cruce hasta de miradas. Usted y yo sabe lo que pasó. Usted y yo sabemos lo que pasó. No era necesario que se dijeran palabras. Yo te lo dije, Pedro. Por eso lloró amargamente. Pero ¿cómo ese hombre no cayó en esa desesperación final? ¿Por qué no siguió aquel camino con Judas? Jesús oró por él. ¿Sigue usted en los caminos del Señor? Jesús intercede por usted. Eso es así. No, es que yo he sido muy diligente en la oración y la palabra. Yo sí le presto atención a los sermones que se predican cada domingo. Quien está pensando así, de nuevo, no está viendo un corazón orgulloso. Ahora, ¿debemos prestar atención a la palabra predicada cada domingo? Sí. ¿Debe usted meditar en la palabra del Señor cada día? Sí. ¿Debe usted orar al Señor constantemente? Sí. ¿Debe usted mostrar con sus obras que ha sido salvado por el Señor, perseverando en esas buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Sí. Pero es que en última instancia no es nada de eso lo que garantiza que estaremos delante del Señor en el día final. Todo eso es fruto de, no es para ganar algo. Ahora, todo eso, de nuevo, todo ese fruto son muchas de las pruebas que el Señor utiliza para traer a nuestra vida confirmación de que somos de Él. De nuevo, no estamos hablando aquí de un consuelo para alguien, para decirle, no papito, no se preocupe, usted nunca ha orado, nunca ha leído la Biblia, nunca lo he visto hacer realmente nada con una motivación buena para alguien, pero no estamos hablando de darle una confianza así a alguien que realmente no demuestra que en ningún punto de su vida que ha sido del Señor. Lo que estamos hablando es del consuelo para el Hijo de Dios en esos momentos de debilidad, cuando sabe que le ha fallado a su Señor, cuando sabe que ha orado diciendo, Padre, yo no quiero volver a ofender tu nombre haciendo tal cosa, y eso vuelve a suceder. Y uno dice, Señor, esa oración, ¿qué es lo que va a decir usted? Yo estaba orando sinceramente, pero no estuvo atento. No recordó que podía caer. No fue diligente en perseverar en aquello que el Señor le ha dado para precisamente permanecer firme. No, esa advertencia de Gálatas, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que es un asunto de el Señor trayéndonos a humildad. El que piense estar firme. Y si está firme, y gracias a Dios, si usted está firme, entonces recuerde por qué es así. Porque hay un Señor que intercede por usted. Esta caída de Pedro, esta negación, no era tampoco simplemente por hacerle pasar un mal rato a Pedro. Cuando lleguemos al final del Evangelio de Juan, si el Señor lo permite, el Señor restaurará a este hombre de una manera maravillosa, diciéndole, Pedro, me amas, ¿verdad? Y dándole una comisión preciosa de cuidar del pueblo del Señor. Pero entre tanto, había por lo menos un propósito directo que también nos deja ver Lucas, ¿verdad? Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque no fue solamente Pedro el que negó al Señor. Hubo otros que también salieron corriendo. Pero Pedro iba a ser instrumento en las manos del Señor, aún después de haber caído como cayó y de haberlo negado como lo negó, para decirle a los otros, o sea, tenemos un Señor que ora por nosotros, tenemos un Señor misericordioso, volvámonos a Él. Y eso es lo que uno debe tener presente, como les digo, cuando uno llega al final del Evangelio de Juan y vemos que Jesús se aparece de nuevo y Pedro lo primero que hace al saber que es el Señor es tirarse de la barca y nadar y correr hacia Él. ¿Alguna vez se ha sentido usted avergonzado por algo que ha hecho usted a alguien que sabe que le hizo mal, que le quedó mal, y usted sabe que está la persona ahí más bien lo que usted quiere ver, ¿dónde se esconde? ¿Verdad? No, ya me voy, ¿qué pasó? No quiere usted ver a la persona, sabe que algo pasó. Pero Pedro sabía que no tenía nadie más a quien ir, sino a Cristo.
aun sabiendo que lo había negado. Eso es lo que hace el Señor en uno. Nosotros tenemos que realmente creer en ese perdón que tenemos para con Dios por medio de Jesús, que es nuestro abogado. Y de esta manera ser instrumentos en su mano para ayudar a levantar al caído. O sea, confirma a tus hermanos. Mira, hermano, yo he pasado por ahí también. Pero el Señor es sumamente misericordioso. Él te puede restaurar. Él puede hacerle caminar nuevamente firme en sus caminos. Eso es así siempre. Entonces, todo aquel que piense que por algo que pasó y que eso sería más bien una ocasión para nunca más hablarle a alguien, porque ¿cómo puedo yo hablarle a alguien de esto si yo cuando pasé por eso lo que hice también fue lo que hizo esta persona? No, más bien recuerde entonces cómo el Señor luego le levantó de eso, cómo le mostró por medio de su palabra, la oración, la comunión con los hermanos, el uso de los medios de gracia para no seguir ahí donde estuvo. De que es cierto lo que dice Proverbios, de que si el justo cae, el Señor lo levantará. Yo he sido uno que ha sido levantado por el Señor. Y así entonces ir y ser un instrumento entonces en las manos de Dios para confirmar a otros. Hay un propósito. Hay un propósito. Vean, eso es algo que debemos tenerlo presente. El Pedro que negó, luego fue el Pedro que habló valientemente. Ustedes lo mataron. Por tanto, arrepentidos y bautizados y creed en el nombre del Señor. ¿Verdad? Cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Habló valientemente a una multitud. El enemigo, Satanás, eso es lo que va a buscar siempre. Va a querer taparnos la boca. Porque de nuevo, ¿quién de aquí no me puede decir que cuando está esa conciencia, ¿verdad?, afectada, porque sabe que ha pecado contra el Señor y que tiene a alguien a la par o que se ha dado una cierta circunstancia y usted no habla? Eso es lo que el enemigo quiere, callarlo. Pero cuando el Señor lo restaura a uno puede hablar de nuevo con total confianza. ¿Por qué? Porque es que no se trata de mí, se trata del Señor Jesucristo. Yo no le voy a contar a la persona que ponga su mirada en mí, que ponga la mirada en el Salvador que me ha rescatado a mí. Entonces vemos una sinceridad que no fue suficiente, un orgullo que lo cegó, una oración que ha sido trascendental, un propósito del Señor para confirmar, para que Pedro luego confirmara al resto de los apóstoles. Pero como les decía, en el fondo sigue habiendo esta bendita promesa que Jesús le dejó ver a Pedro. Como le decía en los demás evangelios, cuando yo resucite. Pedro, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa constancia final respecto a cómo Pedro acabó sus días. La tradición nos dice que él murió también crucificado. Pero independientemente del modo que Pedro murió, el hecho es que Pedro llegó a morir, pero tenía una promesa. ¿Cuál? Me seguirás después. A donde yo voy, usted sí va a poder venir. Esto no se lo dijo Jesús a los judíos incrédulos. Si nosotros nos regresamos a Juan 8, ¿qué es lo que leemos? Juan 8, 21. Vean lo que Jesús les dijo. Otra vez les dijo Jesús, Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Pero qué le dijo a Pedro? Tú me seguirás después. Esa es la diferencia en última instancia. Entonces, recordemos el propósito una vez más del Evangelio de Juan, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Sí, usted que ha creído en el Señor, pero que ha conocido también esa realidad de que aún siendo el Señor peca contra Él y demás, recuerde que
El Padre a través de Cristo nos ha prometido que estaremos en su presencia para siempre. Me seguirás después. Luego en el capítulo 14 veremos que Jesús dirá: muchas moradas hay en casa de mi Padre y yo les voy a preparar lugar. Parte de las razones por las que Cristo se fue, para prepararnos lugar. ¿Para qué? Para nosotros estar ahí. Y es una promesa de Jesús, no debemos dudarla, es así. Si usted ha creído en Él, Jesús le dice: ahora usted no puede estar conmigo, pero llegará el momento en que estará conmigo plenamente. No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. ¿Y por qué? Por haber vivido una vida que acumuló un mérito suficiente para estar delante del Padre. No, sabemos que no es por mérito. Sí sabemos que nuestras obras serán pesadas, que todo lo que hagamos para el Señor también será puesto a prueba en el fuego. Pero en última instancia, ¿por qué estaremos nosotros ahí? ¿Porque dimos la vida por el Señor? No, porque el Señor dio su vida por nosotros. Mi vida pondré por ti. Tu vida pondrás por mí, le dice Jesús a Pedro. Tu vida pondrás por mí. Pedro, yo voy a darla por usted. Y eso fue lo que Jesús hizo. No quiero que olvidemos en última instancia que en efecto hay hermanos que sí, por persecución están dando su vida por Cristo. Pero el hecho de que yo muera una muerte de martirio, o que yo muera de vejez, siendo fiel al Señor en las circunstancias que Él me haya dado, no hace mayor diferencia. ¿Por qué estaré yo con Él? Porque Él dio su vida por mí. Y porque al dar su vida por mí, me perdonó de todos mis pecados. Ese sacrificio delante de Dios fue acepto. Jesús dijo al morir: consumado es. ¿Por qué estarás en el cielo? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que Cristo pagó por mis pecados. Oremos.